Así como nada, pero que nada, que nada, no, si no hay nada en la de, pero es que no es para nada. Sí. Realizar una asamblea de aula para confrontar a los responsables sobre el uso responsable de las redes sociales. Ay, la ve. De una vez pasó a la otra. Bueno, ya pasó el tiempo. ¿Qué pasa aquí? Le repito, bueno, este es el caso, vimos para cuatro preguntas. ¿Qué pasa acá? Entonces, vamos a leer, vamos a darle respuesta a las cuatro preguntas, vamos a analizar por respuesta. Tienen que, en una prueba real, que aparece el caso una sola vez y no se lo van a repetir a cada pregunta. Eso el caso de Calero, acá lo que importante sería para facilitar la respuesta. Vamos a la pregunta 2 con el caso. Al clasificar esta situación dentro de las categorías establecidas por el decreto de cara a la mejora de la línea del comité de conveniencia, debe tipificarla como situación tipo 1 y no situación tipo 3, debido a que el cibercáncer y la difamación en redes sociales constituyen delitos informáticos tipificados en el Código Penal. Situación tipo 2, por tratarse de una ilusión escolar sistemática que requiere atención médica por el cuadro de ansiedad y el amor, el ser delito. Es un delito. Situación tipo 2, ya que son conductas repetitivas de agresión. No, para mí es tipo 3 porque el ciberacoso es un delito, ¿sí o no? ¿No? Es tipo 3 la vez. Pacheco, abre la B.
Buenas noches, instructor. Muy buenas noches. ¿Cómo está Zoraida? Bien, sí, señor. Desde Ah, hace bueno. minutos estaba intentando, pero no, nada y nada. Y ahorita ya Ah, veo. bueno, pero se pudo. Gracias, Zoraida, por participar. Demos un momentito a ver si algún otro aprendiz se vincula y si no, vamos para adelante. Listo, profe. Sofía, muy buenas noches. Sofía, ¿me escucha? Profe, qué pena, es mi hija que le dije que me ayude desde el computador, ya le digo que lo apague. Buenas noches, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿me escucha? Tienes dificultades con el audio, Juan Pablo. Pero bueno, ya leí el mensaje que enviaste. Profe, Sofía Goye, soy Zoraida Vallejo de pronto. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya esperamos 10 minutos. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de la noche de hoy. Ya algunos otros aprendices se vincularán. Y si no, pues ahí queda la sesión en línea grabada, pues para que ellos la lean, la escuchen y puedan realizar su actividad. En este momento les voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien, Zoraida y Juan Pablo? Sí, señor. Ok, Juan Pablo dice también que sí. Listo. Voy a compartir pantalla entonces para mostrarles las actividades que nos corresponden realizar durante estas fases y cómo estamos en este pantallazo de este cuadro en el que yo organizo las evidencias para que tengan en cuenta pues dónde vamos y qué falta en lo que tiene que ver con el área de humanidades. Entonces, técnico en proyectos agropecuarios, ficha es 336015.
les recuerdo que se realizó la fase de inducción con el instructor técnico, realizamos la fase de instrucción, yo le ayudé en la calificación, entonces la participación al inicio fue nutrida. Mire que tenemos más de 50 aprendices que respondieron la fase de inducción. Por aquí, en la fase 1, les recuerdo que realizamos dos actividades que, si bien eran técnicas, yo le colaboré a Jefferson realizándolas, porque en esa fase son demasiadas actividades. Entonces, una se llamó línea del tiempo del contexto político y la otra síntesis del objeto y alcance de las normas. Y también la participación ahí fue nutrida, aunque ya se ve que algunos estudiantes se van quedando rezagados. Luego de esa fase de inducción, perdón, fase de análisis, que es la fase 1, en la fase 2 realizamos dos actividades: video sobre la comunicación como expresión humana e informe sobre creación de contenidos comunicativos. Dos actividades bien bonitas, bien interesantes, que valen por cuatro aprendizajes, digámoslo de esta manera. Juicios, 4 juicios evaluativos se califican con esta fase 2, con el componente de comunicación. Y con esta fase 1 se califican también 4, solo que estas dos corresponden a un juicio evaluativo, para que lo tengan en cuenta, porque estas, siendo técnicas, no necesariamente de humanidades, pero yo le colaboré a Jefferson con ellas. Estas dos califican un juicio evaluativo. Esta fase 2 califica 4 juicios evaluativos. Esta 1 porque son muchas más. Las demás las trabajó Jefferson, pero yo le contribuí con un juicio evaluativo. Esta sí es de humanidades directamente. Fase 2, diagnóstico, video sobre la comunicación como expresión humana e informe sobre creación de contenidos comunicativos, 4 juicios evaluativos. Y las realizaron, que ya están calificadas aquí en Sayuna y en Sofía Plus, las realizaron Oscar Torres Páez, está al día, la realizó Sandri Dayana Blanco, está al día, Mariana Arenas Valencia solo hizo una, le falta el informe, creación de contenidos comunicativos. Lisímaco hizo también el video sobre la comunicación como expresión humana, le falta el informe. No, creo que ya lo envió, sino que no se lo he calificado. A Lisímaco. Y Mariana Arenas le falta pues el segundo. A Lisímaco, si bien ya lo realizó, me falta calificárselo. Jessica Yurley está al día en esas dos actividades. Juan Pablo Álvarez está al día en esas dos actividades. Y pare de contar. A ver, Zoraida, que está aquí en esta reunión. Sí, A ver profe. cómo está Zoraida. De última estoy, profe. Me miré de última. Bueno. Sí, Zoraida Profe. está al día en inducción, está al día en las actividades técnicas, pero le falta esas dos actividades de la etapa 2. Sí, No hay ya problema, todavía el video. las puede realizar. Si las puede realizar, yo con el mayor de los gustos te las recibo. Digamos que todavía estamos en curso. Listo. Y hoy iniciamos la fase 3, formulación. En esta fase 3 tenemos 4 actividades. Hoy vamos a iniciar con la primera, que es taller sobre reflexión escrita caso Malala. En una semana, video sobre la presentación del proyecto de vida, luego diagrama de sistemas y luego el documento colaborativo. Y ahí estaríamos realizando las 4 evidencias de aprendizaje de esta fase 3, formulación. Y nos quedaría la fase 4, evaluación, con estas 4 actividades: informe sobre trabajo decente, infografía sobre la huelga, cuadro comparativo y texto argumentativo. O sea que vamos como por la mitad del camino. Pero sí me preocupa bastante, porque de 66 aprendices, en este momento debería, en el que estamos ya finalizada la fase 2, diagnóstico, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprendices que dan señales de vida.
¿Qué pasa con todo este otro montón de aprendices? El índice de reprobación en el SENA es alto. Y eso que esta área no es un área compleja, es un área complementaria, muy importante, por supuesto, precisamente por el complemento que significa, pero no es técnica, no es la central. Entonces, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo y la cena? Porque ya se ve que se baja la guardia, que no hay pues como mucha continuidad, por supuesto, compromiso en, en asumir el proceso. Tal vez estoy hablando ligero, porque es que hablar es muy fácil, pero otra cosa es la realidad, la situación y las circunstancias, las cosas por las que pasa cada uno. Y definitivamente, pues, uno no sabe lo de nadie, ¿cierto? La procesión va por dentro, las procesiones van por dentro. Aún así, es claro que el índice de reprobación es alto, alto. Si eso es aquí empezando la fase 3, me imagino ya finalizando la fase 3, iniciando y finalizando la fase 4. Y eso que área de humanidades son pocas. Sé que hay otras áreas mucho más nutridas como el área técnica. Entonces, como dice por ahí el Evangelio, en una de las parábolas, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, dice una parábola bíblica muy bonita. Y el que no es fiel en lo poco, pues no será fiel en lo mucho. Entonces, esa es la primera reflexión de esta noche de hoy. El compromiso y la responsabilidad con el proceso formativo para ir avante en el proceso. Entonces, aquí queda ya como parte de esta grabación la socialización de este avance de las actividades del área de humanidades, pues para que no solo ustedes dos que están aquí participando, sino todos los aprendices que quieran tener acceso a la grabación de la sesión en línea, pues puedan ver cómo están y cuál es la realidad de su proceso. Para ustedes dos y para todos, no es bueno dejarse colgar, no es bueno, bajo ninguna circunstancia es bueno dejarse colgar porque después se nos viene todo eso encima y entonces a la carrera, ¿cómo vamos a responder con todo eso? Cuando ya pasó el tiempo, no nos acordamos de qué era lo que había que hacer. ¿Cómo es que cómo es que es lo que había que hacer? Y no basta solo con leer la información de la guía, porque a veces hay elementos adicionales que de pronto no están tan explícitos en la guía. Una explicación adicional sobre cómo poder hacerlo más sencillo o qué podría obviar, siempre cae bien. Entonces yo los quiero felicitar a ustedes dos, pues sin saber por qué puedan estar pasando los demás, pero por su responsabilidad, compromiso, seriedad, sobre todo por su seriedad, están aquí, saben que están matriculados en un proceso con una modalidad en específico que es la virtualidad. Quiere decir que están atentos, que están pendientes de qué es lo que está pasando, de qué sigue, de qué es lo que hay que hacer. Los felicito mucho por eso, los reconozco por su compromiso y vamos para adelante. Eh, en el cronograma no está publicada la fase 3 que inició antier. Jefferson nos compartió en el equipo ejecutor de la formación, nos compartió el cronograma, pero ese cronograma todavía no lo ha cargado. Creo que se los envió a ustedes. Por ahí vi un WhatsApp y creo que él les envió a ustedes el cronograma de la fase 3. Vamos a ver si es este que está aquí y si está actualizado. Sí. Bueno, este es. Vea, lo subió. Qué bonito, qué bien. Vea, este cronograma de la fase 3, para que lo tengan en cuenta, inicia el 22 de abril, o sea, antier, y finaliza el 17 de junio. Hasta esa fecha tendrán tiempo para entregar las evidencias, hasta el 17 de junio. Pero, como yo siempre se lo digo a los aprendices, así aquí diga del 22 al 27, realmente tienen hasta el 17 de junio.
Pero mire que cada una de las 4 actividades que vamos a realizar tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización que es como una semana, pero digamos que es todo ese periodo de tiempo para las 4 actividades, hasta el 17 de junio para las 4 actividades, así cada una tenga su fecha, 22 al 27, 28 al 4, 5 al 9 y la cuarta, diagrama de sistemas, del 10 al 14 de mayo, pero realmente, como se los indique, vamos a tenerlas al 17 de junio para entregar sus actividades. Así quedó programado en la parametrización de la plataforma Sayuna para que les extienda el plazo de cargue de las evidencias hasta esta fecha. Se cierra la posibilidad de entregar actividades cuando finalice la fase 3, que finalice el 17 de junio. ¿Está claro, Zoraida? Sí, señor. Juan Pablo, ya le leeré. Que tenga todo claro, pues, que se nos extiende el proceso hasta, se nos extiende hasta la fecha, pues, que ya les indiqué. Bien. Yo sé que Juan Pablo me está escuchando. Bien. El cronograma. Listo. Esa fase 3 tenemos solamente estas 4 participaciones. A ver, aunque aquí, taller de reflexión escrita caso Malala, video presentación del proyecto de vida, caladas, hay unas intercaladitas. O sea, realizamos el caso Malala del proyecto de vida, descansamos un poquito, viene técnica Jefferson con documento escrito con la formulación de diferentes estudios, luego continuamos con diagrama de sistemas, otras 2 técnicas y finalizamos con documento colorativo. Me gusta, porque así yo no los atosigo con 4 actividades de seguido, me gusta. Entonces, quiere decir que sí. Mire, aquí casi finaliza estudio de caso, documento colaborativo, es casi finalizando mayo, iniciando junio. Y la fase termina el 17 de junio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y siempre hay varias actividades. Terminan con una técnica, no, terminan con transversal de cultura física, con 3 transversales de cultura física. Ahí termina la fase. Todas estas evidencias tienen plazo para entregarlas el 17 de junio, para que lo tengan en cuenta. Listo, vea, qué chévere. Vamos avanzando breve en la explicación de esta primera actividad y de esta tanda de actividades de humanidades intercaladas con técnica y cultura física. Fabuloso. Listo, entonces cerramos cronogramas y seguimos avanzando. Guía de aprendizaje 3, formulación, guía de aprendizaje 3, material de formación, ser individuo. Miremos en la guía de aprendizaje. Caso Malala. Caso Malala. Caso Malala Yousafzai. El material de formación dice ser individuo. El material de formación para hacer esta actividad se llama ser individuo. Entonces vamos al material de formación y dice aquí ser individuo. Está en el material de formación. A ver, nos devolvemos un poquito. Véalo acá. Material de formación de la fase 3 formulación. Dice formulación de los componentes de estudio, ser individuo, ser un ser social para el diagrama de sistemas, entendiendo mi mundo, ser agente de cambio para la última actividad, cultura física. Entonces, el material de estudio para esta actividad, yo soy Malala, es ser individuo. Yo lo tengo aquí abierto ya. Ser individuo. Es muy importante estudiarlo. Queridos aprendices, presentes y ausentes, los que están aquí como los que lo verán por diferido, tener muy en cuenta que este material ser individuo, sí o sí hay que leerlo, sí o sí hay que revisarlo, hay que escudriñarlo, hay que reflexionarlo, porque ahí es donde está el fundamento, los elementos que nos van a nutrir, que nos van a dar más cultura.
que nos van a hacer comprender más todo el tema de la ética, los valores, los derechos humanos, las relaciones interpersonales y aspectos tan trascendentales como esas reflexiones que tocan nuestra vida y que nos cambian el panorama y la perspectiva sobre la vida. Este tipo de actividades son las que nos cuestionan, nos interpelan, nos hacen pensar diferente. Entonces es importante revisar este material. Aquí habla sobre la introducción, dignidad como fundamento de la cultura humana, habilidades para la vida y la convivencia, proyecto de vida de acuerdo con los criterios de dignidad y respeto, porque con este ser individuos realizamos la actividad 1 y la actividad 2. Caso Malala y proyecto de vida. Y ese proyecto de vida sí que es hermoso y vale la pena para que lo tengan en cuenta. Se lo explicamos Dios mediante en la próxima sesión. Entonces aquí está el material de formación. No es el objetivo socializarlo, leerlo. Ya cuando estemos hablando sobre la actividad que hay que realizar, vamos a tocar varios de los aspectos. Pero aquí está el material, es para que ustedes lo revisen, lo estudien, lo apropien, lo desarrollen y amplíen su mirada y su perspectiva respecto al tema de la ética, los valores humanos, los derechos fundamentales a la vida, principalmente, habilidades para la vida y la convivencia, las habilidades, las competencias. Es muy importante revisar este material entonces. Bien, ser individuo, entonces cerrémoslo, una gran invitación a revisarlo. Entonces, bueno, un pequeño recuento hasta el momento. Les mostré el cuadro como de evidencias entregadas y calificadas, y cómo está cada uno de ustedes en ese cuadro, qué tiene realizado, qué le falta. Les socialicé la gran preocupación sobre los pocos estudiantes que han venido respondiendo de una lista de entre 66 y 70 aprendices, y cómo hay un índice de deserción elevadísimo, porque algunos se van dejando colgar y ya se les hace insostenible su proceso formativo, porque no van a poder ponerse al día de una cantidad tan grande de actividades. Actividad socializada, actividad realizada, actividad entregada, actividad calificada, y el hombre y la mujer felices avanzando en su proceso. Pero cuando ni siquiera asisto a las sesiones, me dejo colgar por allá, voy a meterme a revisar y cuando ven esa cantidad de actividades pendientes, ¡ay, qué pereza! Entonces, eso se traduce en deserción. Cuando me dejo colgar y yo no tengo un hábito de dedicar un tiempo para hacer una lectura, una reflexión, para desarrollar una actividad, eso se me va convirtiendo en algo que ya no soy capaz, con lo que no soy capaz, por lo que no puedo responder. Porque vienen otros compromisos, otras responsabilidades y ya es imposible. Entonces, para que lo tengan en cuenta, socializamos el cronograma con las actividades que nos competen dentro del área de humanidades, combinadas con las actividades de cultura física y las técnicas. Es una tercera fase que no es demasiado larga, ya se las mostré, no son demasiadas actividades y tiene un gran periodo de tiempo para realizarlas hasta el 17 de junio, pero aún así hay que responder por ellas porque nos vamos colgando. Les estoy mostrando pues como ese paso por la plataforma Sayuna, donde se despliega cada uno de los materiales importantes, cronogramas, guía de aprendizaje. Estamos en la fase 3, formulación, actividades del proyecto 3. En material de formación, ya les dije que es ser individuo en material de formación, hay que abordarlo, leerlo, desarrollarlo, apropiarlo, porque ese es el fundamento que me queda. Yo puedo realizar el taller de reflexión caso Malala, simplemente voy a las preguntas, las respondo y ¿qué? ¿Qué me queda? Tengo que hacer un buen proceso de lectura y de reflexión, porque es donde está el conocimiento. Y después abordaremos pues otro material de formación para las otras actividades. Con este ser individuo realizamos taller de reflexión caso Malala y proyecto de vida, que es el que explicaremos en 8 días, Dios mediante. Entonces cerramos este material de formación y vamos a la guía de aprendizaje. Aquí la tengo abierta. Pues en la guía de aprendizaje, por aquí en la página 5, está
información clave para este taller que vamos a realizar. Taller de reflexión escrita, Yo soy Malala, que es tremenda belleza, tremenda hermosura de trabajo, que me va a tocar las fibras íntimas, me va a hacer reflexionar de manera profunda y concienzuda sobre qué tan agradecido soy con la vida, qué tan desagradecido soy, qué tan consciente soy de quién soy, qué tantos espacios para mí me regalo en mi vida, o qué tan distraído voy por la vida, tal vez encargándome de los problemas de los demás y poco tiempo me dedico a mí mismo. Este tipo de actividades son para eso, para hacer un pare, un stand-by, para tomar aire, profundamente inhalar, exhalar, para un ejercicio de reflexión, de meditación, e ir a lo profundo, realizar una introspección y revisarme, revisar qué pasa con mi vida, cómo estoy, qué tan fuerte estoy, a la luz de testimonios muy hermosos de otras personas maravillosas que han hecho cosas grandes con su vida, como es el caso de Malala Yousafzai, un personaje increíble que de verdad lo interpela a uno y lo hace preguntarse, ¿yo qué tan afortunado soy? ¿Qué tantas cosas tengo y yo qué hago con eso que tengo? Si realmente lo que tengo lo hago producir frutos o simplemente lo guardo, lo escondo por miedo. Todos esos talentos los pongo a trabajar y a producir o simplemente los escondo. Entonces, muy interesante. Este taller de reflexión es un espacio, como ya lo decía, de trabajo muy profundo. Y vamos a ver entonces cómo es. Vamos a ver cómo es. Bueno, a partir de la lectura del material de formación Ser Individuo, vamos a realizar este taller, ¿cierto? Y lo que hay que entregar es un taller de reflexión que contenga lo siguiente. Entonces dice, hay que tener en cuenta estos 7 pasos de los que nos hablan aquí, pero también un anexo donde se complementan algunos otros elementos, ¿cierto? Muy importante que tengan en cuenta todos y cada uno de los elementos. Hacer lectura de la historia, Yo soy Malala. Desde allí se reconoce el papel de los jóvenes ante la injusticia, el papel de la juventud ante la injusticia, porque cuando a Malala le ocurrió lo que le ocurrió, lo que se narra en el libro, era una adolescente, era una persona muy joven. Cuando le metieron sus balazos, de los cuales uno fue en la cabeza, que casi la matan, por ser una líder social, por pregonar la verdad, por denunciar la injusticia, por luchar por los derechos de las niñas, a quienes se les estaba negando el derecho a la educación en su tierra. Los talibanes le hicieron un atentado, la bajaron de un bus en el que se dirigía a sus labores, la bajaron, le preguntaron, la identificaron, ¿usted quién es? ¿Usted es Malala? Ella dijo, sí, pues tenga sus 3 tiros, de los cuales uno fue en la cabeza, casi la matan, y todo lo que se desenlaza de acuerdo al antes y al después de ese hecho. Y cómo siendo muy joven recibió el Premio Nobel de la Paz, y cómo es hoy en día una activista social de talla internacional, de influencia mundial, una de las personas más influyentes del mundo en los últimos tiempos. Entonces, hay que leer la historia, hay que conocerla. Después dice redactar una breve introducción de no más de 150 palabras que indique al lector sobre el contenido de la actividad a realizar. Es decir, es un pequeño taller, un informe sobre una serie de preguntas, pero antes de ello hay que realizar una introducción de unas 150 palabras donde el autor oriente al lector de qué es lo que va a encontrar en el desarrollo de ese taller, muy amenamente, muy significativamente, como para que la gente se conecte con el escrito. Esa es la función de una introducción. En tercero, reflexionar a partir del impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno. El impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno. Se ve la pregunta. 4. O se ve la tarea. Recopilar los momentos o situaciones de la historia de Malala donde ella muestra valentía,
perseverancia y resiliencia, tres valores fundamentales, humanos, tres valores fundamentales, valentía. Desde un punto de vista filosófico, la valentía es equilibrio, porque la valentía tiene dos opuestos. La demasiada valentía se convierte en temeridad. Demasiada valentía es temeridad y demasiada poca valentía es cobardía. Y no podemos ser ni cobardes ni temerarios, tenemos que ser valientes. Uno tiene que ser prudente, valiente pero prudente. Y valiente pero no flojo, no cobarde, no miedoso, porque se queda petrificado frente a situaciones de la vida. Y uno no se puede petrificar, uno tiene que seguir viviendo, afrontar y seguir viviendo, acompañados de la perseverancia, que es cuando las cosas son difíciles, uno no se puede dar por vencido a la primera, tiene que continuar a la segunda, a la tercera, llegar a la vencida. Es perseverar, ser constante, ser sistemático, darle a Dios rogando y con el mazo dando, haciendo que las cosas sucedan. Y se complementa con un tercer valor que es fundamental, que es la resiliencia, significado con el ave fénix, que se para de las cenizas, surge de las cenizas, se refortalece y se reconstruye por difíciles que sean las situaciones, sale de allí, se para victorioso y sigue adelante. Entonces son tres valores fundamentales. Dice, recopilar los momentos o situaciones de la historia de Malala, donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia. Ah, hermoso. Disculpe un momentito. Bueno, como les decía, entonces, en el punto 4 recopilar esos momentos más importantes donde se muestran esos tres valores. En el quinto, dar respuesta a cada una de las preguntas relacionadas en el anexo de la actividad. Y redactar las conclusiones a partir de la reflexión del caso. Leer y seguir las especificaciones del anexo. A continuación, y continuando con todas las orientaciones especificadas allí que se relacionan para desarrollar la actividad. Entonces ya enseguida les muestro el anexo. Lineamientos. Documento de reflexión en formato PDF, páginas mínimo, 5 páginas máximo. Y se hace la entrega pues por donde corresponde. Esta actividad consiste en identificar y reflexionar sobre su entorno familiar. No, aquí, perdón, aquí ya pasamos al otro, al proyecto de vida. Este es el taller de reflexión. Yo soy Malala. Entonces dice, bueno, dice, en esta actividad consiste en una reflexión personal sobre la lectura de un texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos a la educación en su país. El objetivo es promover la dignidad y su dignidad y la del otro, mi dignidad y la de los éticos como parte de la instauración de una cultura de la paz, para que lo tengan en cuenta, pues tremendo objetivo. Entonces, no pierdan de vista estos 7 aspectos, de los cuales el último es lo que dice en el anexo, ¿cierto? Leer el texto Yo soy Malala, redactar una breve introducción motivando al lector de lo que va a encontrar en el desarrollo del documento, reflexionar a partir de los impactos en la recopilación de los momentos más importantes, donde se muestran los valores de valentía, perseverancia y resiliencia, dar respuesta a cada una de las preguntas relacionadas en el anexo y redactar las conclusiones a partir de la reflexión del caso. Unas conclusiones, entonces, introducción, desarrollar las preguntas, conclusiones y pare de contar. ¿Y cuáles son las preguntas del anexo? Muy sencillo. Vamos a ver las preguntas del anexo. Zoraida sigue conectada.
Sí, señora, aquí estoy pendiente. Perfecto. Y Martín, sigue conectado. José, perdón, José Martínez. Es que Martín. Bien. Creo que sí. Mira, sí, señor, perfecto, excelente. Muy bien. Vamos con todo este proceso. Bien. El anexo, entonces, vamos a ir al anexo brevemente. La actividad Yo Soy Malala es esta segunda que se nos despliega aquí. Taller de reflexión Yo Soy Malala y cuando aquí en el pantallazo desplegamos el anexo. Acuérdense que nos dice todas las preguntas que están en el anexo deben ser resueltas. Son estos 3 puntos que hay acá. 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Y hay unas 2 o 3 preguntas, entre 3 y 4 preguntas o 3 y 5 preguntas por punto, lo que hay que realizar, ¿cierto? Entonces dice, como actividad inicial, para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno, que se encuentra en la guía de aprendizaje, nuestro entorno, en especial la vulneración de la dignidad humana y o el respeto por los derechos humanos universales, retomamos la historia de una joven que ha estado luchando por el derecho a la educación en su país. Retomamos esa historia, la conocemos, la leemos, la seguimos. Si hay mucho tiempo, se lee el libro entero. Son como 200 y punta páginas. Y si no, pues hay muchos resúmenes y hay muchas síntesis, y hay videotutoriales y hay mucho material liberado como para hacerlo un poco más rápido, pero si tiene la posibilidad de leerse el libro sería fabuloso. Y cómo esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas. La vulneración de la dignidad humana, el respeto por los derechos humanos universales. Entonces, para hacer esa reflexión, retomamos el caso de Malala y ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas. La historia de Malala en toda la región. Vea, por aquí hay alguien intentando ingresar, no. En toda la región. A, lo- a lograr reflexionar desde nuestro entorno, desde los actos que cada uno puede hacer, el reconocimiento del valor del otro y de uno mismo. Así que los invitamos a realizar la lectura del libro Malala Yousafzai. Si usted le da clic en este enlace, lo saca de la plataforma, de la ficha, y lo manda al inicio de la plataforma. O sea, está roto este enlace, pero cuando uno va al buscador y dice libro, vea, libro de Malala Yousafzai, entonces en PDF se lo descarga, es este. Yo soy Malala Yousafzai, vea, aquí está el libro, tiene 204 páginas, vamos en la página 2, aquí está la información, el prólogo, el contenido y la ubicación geográfica de dónde es la protagonista de esta historia. Y empieza el libro, la historia de Yo Soy Malala, parte primera. Ha nacido una niña, etcétera, etcétera, 200 páginas maravillosas. Para el que tenga el tiempo de leerse toda la historia, fabuloso. Y si no, pues hay muchos videotutoriales de los que también se puede servir. Devolvámonos un poquito. Hay muchos videotutoriales que le permitirán, a ver, coloquemos videos, que le permitirán ver de manera muy sencilla quién es Malala y su libro y una explicación bien chévere, ¿cierto? Miremos aquí brevemente un pedacito, aunque creo que no le di sonido a la presentación. Bien, ahí les comparto pues el libro de Malala Yousafzai. Voy a cerrar para que lo tengan en cuenta.
Eh, entonces, les decía que cuando ustedes dan clic en el enlace, está roto y lo saca de la plataforma. Entonces, yo se los comparto, yo les comparto el libro con la grabación de la sesión en línea, les mando el PDF para que lo tengan ahí, o ya saben que muy fácil lo buscan por el buscador. Yo soy Malala Yousafzai 2013 y les descarga el libro en PDF. Listo, para que lo tengan en cuenta. Hay que leer el libro y a partir de la lectura del libro hacer toda la reflexión. Listo. Estudio de caso, yo soy Malala. Apoyamos a Malala. La educación de las niñas es un derecho, es un lema de un acto que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2012 en la sede de las Naciones, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán. Su objetivo era impulsar políticas para garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela, porque se los negaban. En esa región las niñas no podían ir a la escuela. Malala es una de las activistas sociales que lucha por ese derecho. El acto rendió homenaje a Malala Yousafzai, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido los derechos a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el Valle de Swat. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. Mientras lees ese libro de Yo soy Malala, la historia de Malala, se invita a que vayas recogiendo los momentos o situaciones de la historia de Malala donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia. Ya lo vimos en las preguntas anteriores. Vas leyendo el libro y vas recopilando los momentos en los que se muestran estos valores. O simplemente los eventos que más te llamaron la atención de la historia. Relaciona en qué momentos de tu vida te has sentido valiente, resiliente o has perseverado en alguna situación. Qué bonito, porque la idea es ir haciendo un contraste entre la historia de Malala y mi propia vida. Vas recopilando las historias en las que se muestran estos valores o los aspectos que más te gusten del libro y los vas relacionando con tu propia historia. En tu vida, cuando has sido valiente, resiliente o has perseverado en alguna situación. Mire que son 3 puntos, ya yo les dije que eran 3 puntos que están aquí con este circulito negro. Primer aspecto, segundo aspecto, tercer aspecto. En el primer aspecto ya sabemos que vamos leyendo el libro y vamos viendo en qué momentos se encuentran, de la historia de Malala se encuentran estos valores, perseverancia, valentía, perseverancia y resiliencia, o los momentos que más me llaman la atención. Y yo voy comparando eso con mi propia vida y voy definiendo. Eso es lo que hay que ir respondiendo. ¿En qué momentos de mi vida he sido valiente, resiliente o he perseverado en alguna situación? Y eso es lo que respondo. ¿Listo? Y aquí hay varias preguntas claves. ¿Cómo pude superar las dificultades? ¿Cómo pude superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a superarlas y a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir mis sueños? Hay que dar respuesta a estas preguntas. Empezando por comparar los momentos de la vida de Malala con los momentos de mi vida en los que he sido valiente, perseverante y resiliente. Listo, pilas que está claro. Las preguntas no están así enumeradas, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hay que desentrañarlas dentro del texto, pero son supremamente claras. Listo. Una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas, después de comparar los hechos importantes de la vida de Malala con los hechos importantes de mi propia vida. Primer punto del estudio de caso. Listo. Segundo punto. La historia de Malala nos refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo se vulneran muchos otros derechos humanos, de las mujeres y también de los hombres, aunque en menor medida. En su país, o sea, en el país de cada uno de nosotros, escribe qué formas se utilizan para anular los derechos de las mujeres aquí en Colombia, qué formas se utilizan para vulnerar los derechos de las mujeres. En Pakistán, prohibiéndoles el derecho a la educación. Aquí en Colombia no. O por lo menos hace mucho tiempo las mujeres pueden estudiar. Pero ¿qué otras formas de
privar a las mujeres de sus derechos hay aquí en Colombia. Piensa si estas formas de violencia pueden darse en nuestro país. ¿Por qué? ¿En algún momento has sentido que te han vulnerado tu dignidad y tus derechos? ¿Conoces algún caso de tu entorno donde se violen los derechos humanos y la dignidad? Descríbelo. En el segundo punto hay estas preguntas, ¿cierto? Comparar un poquito cómo se intenta despojar a las niñas en aquella región de su derecho a la educación. No solamente eso, sino cómo se vulneran otros derechos humanos de las mujeres y también de los hombres, aunque en menor medida en ese país, y compararlo con lo que sucede en nuestro país. Dice, piensa si esas formas de violencia también están en nuestro país. Las otras vulneraciones que se hacen allá en esa región de donde es Malala, incluye el derecho a la educación, y si eso también sucede aquí, ¿por qué? ¿Y en algún momento has sentido que te han vulnerado tu dignidad y tus derechos? ¿Conoces algún caso de tu entorno donde se violen los derechos humanos a la dignidad? Y se describe. Y el momento final, el momento 3, con sus preguntas también dice, Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo. En su narración de sus experiencias de vida, ella dice esta frase, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo. Como cuando ella cogía el micrófono en sus reuniones, y en esa reunión a la que fue invitada a la UNESCO, ella decía, los micrófonos me hacían sentir como si le estuviera hablando a todo el mundo. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las escuelas vacías y hacía como si enseñara, porque su papá era educador y tenía un grupo de escuelas, una cantidad de escuelas, era como el rector dueño de esas escuelas. Entonces Malala tuvo la influencia de su padre desde muy pequeñita, y cuando el papá la llevaba a las escuelas, a ella le gustaba jugar como si estuviera enseñando. Cuando se enteró de que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión ya un poco más grande, emisoras locales y nacionales, y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día en que cumplió 16 años, recibió el regalo más extraordinario que le podía dar a una mujer que se podía imaginar. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Si te dieran la palabra, aquí es donde nos plantean las preguntas. Si te dieran la palabra, ¿qué le dirías al mundo? Así como a Malala. La invitaron a la ONU y allí dio un discurso que se escuchó en todo el mundo, a las Naciones Unidas. Y nos están preguntando aquí, si a nosotros nos hicieran esa invitación y nos entregaran el micrófono, ¿qué le diríamos al mundo? Entonces dice, escribe un discurso que no deje a nadie indiferente. Escribe un pequeño discurso en esa pregunta, un texto, 2 párrafos o más si quiere, que no deje a nadie indiferente. ¿Qué le dirías si te dieran el micrófono para referirte al mundo? ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean? Uf, esta pregunta está magnífica. ¿Qué harías para hacer felices a los que te rodean? ¿Qué harías para hacer del mundo un lugar mejor? Entonces, aquí están los 3 bloques de pregunta del punto 1, del circulito 1, bloque de preguntas del circulito 2, bloque de preguntas del circulito 2 y bloque de preguntas del circulito 3. Todo sobre el estudio de caso de Yo Soy Malala Yousafzai. Todo sobre el estudio de caso de Yo Soy Malala, para que lo tengan en cuenta. Entonces es eso, mire que no es cosa del otro mundo. Eso es lo que hay que hacer. Ya saben que este enlace donde nos envían a consultar el libro está roto. Vea. Es más, no le voy a dar porque me saca de la plataforma, ni siquiera de este anexo, me saca de toda la plataforma. Y toca volver a entrar, volver a hacer todo el proceso. Está roto el enlace. Hay que descargarlo por Google. Yo soy Malala Yousafzai 2013, PDF, y le descargué el libro. Como ya se los me da. Yo lo cerré. Hagamos
ejercicio. Yo soy Malala. En PDF. Y aquí está el libro. Yo soy Malala en PDF. Me lo descarga, 204 páginas para que lo tenga en cuenta. Listo. Lo leemos y a partir de la lectura realizamos la actividad. Ve, voy a cerrar nuevamente, que es así de sencillo. Una preguntita. Para Zoraida, para el compañero. ¿Está todo claro? ¿Todo está claro? Sí, profe, sí está claro. ¿Alguna duda? Bueno, ¿alguna duda? El anexo, profe, no sé cómo entrar a ¿Dónde ese está? Bueno, el anexo, vamos aquí a la página, vamos a darle refrescar. Vamos a salir, para que lo tengas en cuenta. Qué buena pregunta para ti y para todos los demás, ¿cierto? Venimos aquí a fase 3 formulación, ¿está claro? Fase 3 formulación en la plataforma Sofía. Aquí en fase 3 formulación está actividad del proyecto 3, material de formación, guía de aprendizaje, y están las actividades que pertenecen a la guía 3, la guía de aprendizaje. La nuestra es la segunda, porque la primera corresponde a técnico, pero él en el cronograma colocó primero las de humanidades y esa la realiza después del proyecto de vida. Pero digamos que el orden de los factores no altera el producto. Esta la realizarán despuesito. La segunda es el estudio de caso Malala. Yo soy Malala Yousafzai. Y cuando usted despliega la actividad, aquí en el subrayado blanquito, dice clic aquí para acceder al anexo. Entonces le damos clic ahí y ahí nos muestra el anexo para la realización del estudio de caso Yo soy Malala. Entonces está el preámbulo, la motivación, está el enlace que está roto, ya sabe que el libro hay que buscarlo por Google, y está la tarea que hay que hacer con los 3 puntos así, aquí en circulito, 1, 2 y 3, y los bloques de preguntas en cada uno de los circulitos. Bloque de preguntas del punto 1, bloque de preguntas del punto 2 y bloque de preguntas del punto 3, que son muy bellas, muy bonitas, muy significativas, muy importantes. Me permiten hacer esa reflexión concienzuda y profunda sobre la ética, los valores, la ética y la cultura de la paz. Recuerden que la ética es un tema fuerte, es un tema delicado, un tema importante, la ética. La ética es un tema especial, de especial cuidado. La ética es un tema de especial cuidado. La ética no es cualquier cosa. La ética es filosófica. La ética se desprende de la filosofía, es una de sus ramas. Y sus raíces etimológicas están unidas con la palabra moral, porque la ética y la moral son como hermanitas, siameses pegaditas espalda contra espalda. La moral son las actitudes y los comportamientos que tenemos. Y la ética es la reflexión, si quiere, filosófica, sobre esos comportamientos. Recuerden que como uno piensa, así termina actuando o comportándose. Y también han escuchado una frase muy importante que dice, hay que pensar antes de actuar, para que después podamos asumir las consecuencias de nuestros actos sin lamentarnos, porque primero reflexionamos. Cuando no pensamos, sino que vamos actuando a la loca, cometemos muchos errores por los que después tenemos que pagar o ante los cuales hay que poner la frente en alto y el pecho, reconociéndolos. Entonces, para no embarrarla mucho, hay que pensar, hay que reflexionar. Entonces, esa es la relación académica entre la ética y la moral, en que la ética nos ayuda a reflexionar sobre lo que vamos a hacer, los comportamientos que vamos a asumir. Un ejemplo, pues, el clásico puede ser la persona que va por la calle detrás de otras personas y a alguien se le cae la billetera.
y yo vi que se le cayó la billetera a alguien. Yo tengo muchas opciones. Yo puedo tomar esa billetera, esculcarla, si hay plata sacarla y embolsillármela, si hay tarjetas cogerlas, porque uy, qué oportunidad. Vamos a ver qué conseguimos con esas tarjetas. Puedo sobornar a la persona porque le cogí su billetera y sus documentos. Puedo ir a un cajero y vaciarle la tarjeta de crédito, las otras tarjetas. Son comportamientos que yo puedo asumir. Eso es lo moral. Las acciones, los comportamientos y las actitudes que yo voy a asumir cuando me encontré esa billetera, es lo moral. Y lo ético es el reflexionar sobre esos comportamientos y esas actitudes y qué normas regulan todo esto. ¿Por qué no puedo tomar la plata que está en esa billetera? Porque no es mía, me la estaría robando. ¿Por qué no puedo tomar la información de esa persona y realizar una serie de acciones negativas, peligrosas? Porque estoy, estoy por debajeando a esa persona, me estoy aprovechando de ella. Además, estoy asumiendo conductas de una persona dañada, de una persona mala, ¿cierto? Por el contrario, yo podría coger la billetera y alcanzarlo corriendo y decirle, señor, señora, vea, se le cayó la billetera, tenga más cuidado, se la estoy devolviendo. Esa acción también la puedo realizar. ¿Y qué reflexión filosófica o ética hago a partir de ese comportamiento? Que debo ser una persona honorable, honesta, debo ayudar al prójimo, no puedo aprovecharme de las personas, yo no puedo estar sobornando a nadie porque es faltarle al derecho de la dignidad del otro, etcétera. Entonces, mire las implicaciones de la ética y de la moral. ¿Qué podríamos decir desde un punto de vista político? En nuestro país, por ejemplo, que es uno de los más lastimados por acciones negativas de los políticos, porque hay políticos honorables y hay politiqueros baratos, sobre todo todos esos que se quedan con el presupuesto público y se lo embolsillan, sabiendo que hay tantas necesidades en unos municipios, en unas zonas, en unas regiones llenos de necesidades, los políticos miserables robándose el presupuesto público. Son personas éticas y morales. ¿O qué podríamos decir al respecto? Entonces, una actividad como estas nos ayuda a hacer reflexiones de ese calibre, de esa envergadura, de esa índole, a mirar qué tan éticos somos, qué tan alta es nuestra ética y nuestra moral, qué tanto pensamos antes de actuar, qué tan correctos son nuestros pensamientos y qué tan alineados están con un constructo normativo cuya función en una sociedad es regular las interrelaciones, las acciones, los comportamientos, las decisiones que toman las personas. Entonces ahí les dejo pues la reflexión. Y bueno, no siendo más, no sé si hay alguna duda. Quería darles un saludo, porque es que uno a veces habla ante esta pantalla y es como muy inhumano, como muy frío. Entonces, que al menos veamos nuestro rostro. Eh, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguno de ustedes quiere compartir, pues, no sé, un punto de vista? Me parece muy importante. Voy a apagar un momentito la cámara. Eh, si alguno de ustedes quiere compartir algo, sería maravilloso. ¿Qué le parece la actividad del caso Yo Soy Malala? Sí, instructor, es una chica súper valiente, diría yo, ¿no? En lo poquito que nos hizo dar a conocer, porque ponerse al frente de un país donde las mujeres prácticamente no tienen derecho a nada, son sumisas al hombre. Muy valiente Malala, muy valiente, y la verdad también estuvo protegida por un ser espiritual, que en ese caso, en mi caso yo diría que por Dios, ¿no? Porque sin esta chica estuviera muerta prácticamente, la hubieran matado. Le intentaron matarla, Por pero supuesto, no lo lograron. Pero no lo lograron. no lo lograron, pero Eso fue, tiene que ser de Dios, ¿cierto? Eso tiene que sí, ser de Dios, una obra de Dios que de un balazo en la cabeza pocos sobreviven. sí, porque imagínese ponerse
todo un país, me imagino, en contra, sí, berraquita. Tuvo personas quienes estuvieron apoyándola, muy Sí, importantes. sí, señora. Tremendo, mejor dicho, tremendo, tremendo. Eh, ¿Y qué piensas de lo del Premio Nobel de la Paz a los 16 años? Imagínese. ¿Quiénes reciben por lo general un Premio Nobel de la Paz y a qué edad? Gabriel García Márquez, ¿cuánto tenía? Claro que él recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Este es Sí. un Premio Nobel de la Paz o es el mismo? ¿Qué crees? No, de La Paz, de literatura no, porque, pues digo que no, 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 porque, Gabriel García Márquez, ¿cuál fue el que recibió Gabriel García Márquez? ah, ¿Premio Nobel de la Paz o de Literatura? no, de la literatura. Tal vez, sí. Este Premio Nobel de la Paz lo reciben es líderes sociales, personas muy influyentes, que hicieron algo memorable, algo valioso, algo que pocos hacen, ¿cierto? Así es, instructor. Así es, bueno. Bueno, no, es que tú decías, pudimos compartir algunos elementos, pero la gran riqueza está en el libro. Ese libro, en caso de que no lo puedan leer ahorita en su totalidad, pues porque yo sé que el tiempo apremia sus responsabilidades, trabajos, otras actividades, reponerse al día de lo que tengan atrasado, como para sentarme a leer un libro entero de 200 páginas, muchos lo harán, porque serán amantes de la lectura y se les facilita mucho. Pero la riqueza de verdad está en leerse el libro completo, porque van a conocer en detalle el trasegar de este personaje Malala, desde bebé hasta la vida actual. Entonces, pues yo estoy seguro que va a ser va a ser muy significativo, va a ser de mucha riqueza. Y sobre todo porque lo tienen que contrastar con su vida personal. Ahí está de verdad la riqueza muy bonita y muy significativa, en contrastar toda esta experiencia con mi vida, confrontarme, que pocas veces lo hacemos. Ahí es donde está lo duro, ahí es donde está lo duro. A veces nos da miedo de nosotros mismos, nos da miedo mirarnos de frente al espejo, en lo profundo, en el corazón, que es donde ve Dios, ¿cierto? Bueno, entonces no, eso es lo que nos convoca hoy. Si esta actividad les pareció bonita, la que sigue les va a parecer el doble. Por ahí lo dicen en un programa de esos de farándula en la televisión. Si les gustó este episodio, el que viene les va a gustar el doble, porque vamos a hablar sobre el proyecto de vida, que es magnífico, es hermoso. Entonces, entretengámonos un poco con esta actividad, comprometámonos con ella, ustedes dos que están aquí en la sesión y todos los demás aprendices que van a verlo en diferido, que van a ver la grabación, comprometámonos con estas actividades de área de humanidades, que son una gran oportunidad para formarnos como profesionales, pero también como personas, a la par. Porque cuando revisamos el tema de los valores, el tema humano, el tema ético y moral, lo importante que es la ética y la moral, lo delicada que es, lo espectacular que es, porque ahí es donde uno realmente mira quién es y de qué está hecho, ¿cierto? Porque cuando a uno lo ven, pues uno disimula y tal vez finge, pero uno a uno mismo no se puede engañar. Y el tema ético y moral es muy personal también, es muy personal. Y eso se ve reflejado en acciones decorosas, honestas, transparentes, habiendo hoy en día tantas personas turbias, mezquinas, tramposas, ladronas, que ocultan cosas, que no se muestran transparentes, que quieren impresionar a los demás con demagogia y con palabrería, pero en el fondo son dañados y lo que quieren realmente es hacerle el mal a los demás. Eso es lo que se ofrece por cantidades como testimonios en un mundo como en el que vivimos. Por eso el tema ético y moral es tan controvertido y es tan complejo. ¿Se puede vivir sin ética y sin moral en un mundo? Pues claro que se puede vivir, pero ¿de qué manera se puede vivir? Ahora, encontrar una persona ética y moral,
correcta, honesta, transparente. Si la encuentra, cultívela y consérvela, porque están en vía de extinción. Entonces, sin más preámbulos, sin más palabras, los dejo pues por el día de hoy. Ha sido un espacio muy significativo con la presencia de ustedes dos, a los cuales les agradezco muchísimo por estar aquí. Y una invitación a los aprendices que no estuvieron a que le coloquen mucha responsabilidad a estas actividades. Listo, eh, Juan Pablo y Zoraida. Sí, sí, señor. Ok, como para que no nos quedemos más aquí, porque yo sé que hay otra responsabilidad. Ya socializamos suficientemente, aclaramos qué es lo que hay que hacer y es suficiente. Entonces, poco a poco lo irán realizando y lo irán cargando para calificarlo. Por lo pronto, pues ya con el agradecimiento que ya les di, espero que tengan un excelente resto de día, un excelente fin de semana. Y bueno, la próxima semana, Dios mediante, nos estaremos encontrando nuevamente para la siguiente actividad. Muy buena noche y que descanse. Igualmente, instructor, buenas noches. Muy bien, Juan Pablo, que estés muy bien, que descanses. Ok, ahí te leí. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Espero que realicen una excelente actividad y que aprendan mucho de ella. Hasta luego. Profe, Dime. qué pena. Antes No, de tranquila. subirla a la plataforma, ¿se la envío a su WhatsApp o directamente? Pues a la plataforma. Listo. Si tú, o sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Revisarla antes de colocarla? No, cárgala a la plataforma, que yo la reviso y si tengo alguna observación, te la hago saber. Ah, bien. Y si no, yo te la califico muy bien. Digamos que estas actividades no son difíciles, estas actividades son muy sencillas, lo que sí son es muy profundas y tocan aspectos fundamentales de la vida. Si nos dejamos tocar las fibras íntimas, nos van a sensibilizar mucho. Entonces, eso es lo valioso de ellas. Estas actividades realmente son un regalo para cada uno de ustedes, más allá de que me las tengan que calificar. Entonces, yo los invito a que las hagan de esta manera, como un regalo para cada uno, como la oportunidad de sacar un tiempito para pensar en uno mismo. Hágalo así y lo de la calificación pasa a otro plano. Hay que hacerlo porque es una actividad calificable y si usted no la realiza no va a poder seguir en su proceso. Cuando usted pase a etapa práctica le van a pedir cuenta de todas y cada una de las actividades. Y si usted no las tiene al día, no le van a permitir hacer etapa práctica. Pero en estas actividades de humanidades, piénsenlas más como un regalo personal, como una oportunidad de pensarse a sí mismo, de hacer un proceso metacognitivo. La metacognición significa reflexionar sobre uno mismo, sobre su pensamiento. Entonces, regálense la oportunidad de estas actividades, más allá de una calificación, como un regalo personal. Listo, yo se las calificaré, por supuesto, se las revisaré. Si son superficiales o no dan con el tema por el que se está preguntando, pues les escribiré una notica y les diré, por favor, ta, 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 ta. Y si está muy bien, le pondré un 100 y le diré felicitaciones por su excelente trabajo. Entonces la cargan a la plataforma, que yo la reviso de la plataforma. Y bueno, eso es. Listo. Listo. Ok, ahora sí, buena noche.